Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. ¿Cuántas de las veces nos hemos encontrado con personas que su característica es soberbia, arrogancia, altivez? No sé si a ti te ha tocado más de alguna ocasión enfrentarte a este tipo de personas. Yo sé que sí, porque esto lo vivimos todos los días, y déjame contarte que hace ya muchos años tu servidor portaba por ahí un maletín y me tocó desarrollar el trabajo de las ventas, y caminaba yo con un maletín muchos kilómetros para abrirme paso en esta vida. Y recuerdo que más de alguna ocasión me tocó enfrentarme a clientes, espero no seas tú uno de ellos, ¿verdad? Pero me tocó enfrentarme bueno, no clientes, a personas con las que yo quería ofrecer mi producto, mi servicio, y más de alguna vez me llevé respuestas de esas respuestas que nunca deseas, pero que te pegan, te lastiman, te desinflan, y a veces quisieras aventar el maletín y no volver a hacerlo, porque hay ocasiones en las que nos encontramos con personas que la soberbia, la arrogancia, no la pueden contener, y con la primer víctima y el primer incauto que aparece la descargan. Y me tocó llevarme respuestas como: no estés molestando, ¿sabes qué? No tengo tiempo para perderlo, discúlpame, vete a otro lado. Lo he vivido muchas veces. Y lo has vivido seguramente tú, quizás cuando alguna vez quisiste buscar el autógrafo de aquel artista, aquel político, aquel predicador que quisiste acercarte, y de repente tú tenías expectativas importantes acerca de eso, quizás robarle una foto. Hoy en día se usa mucho eso, y de repente toparte con que tus expectativas sobre la persona no eran las que tú esperabas, que te corta el avión, que te voltea la cara, que te rechaza, y tú pensabas que esa persona era como tú la veías en la televisión. Lo hemos vivido muchas veces, y esto no es algo que nos debiera sorprender, aunque sí nos lastima. Hoy por eso vamos a tratar un tema que creo fundamental. Debemos de poner sobre la balanza y probarlo con la palabra de Dios, y entonces ver si tú y yo, por alguna razón, que sí lo creo porque esta vida nos desafía constantemente, y de repente si por alguna u otra razón tú y yo estamos ejerciendo un tipo de resistencia que de repente es importante que la reflexionemos, la analicemos, la midamos y veamos si vale la pena conservar este tipo de conductas. La manera en que hoy vamos a desarrollar este mensaje, este tema, tiene que ver con nuestro actuar diario, tiene que ver con el desarrollo de nosotros como personas. En la medida en que nosotros vamos enfrentando las lecciones de vida, en esa medida nosotros como seres humanos vamos madurando, vamos caminando, transitando por esta vida, y nos vamos convirtiendo en personas mejores cada día. Permíteme usar la palabra sencilla: mejores personas cada día. A medida que tú y yo sabemos capitalizar las lecciones que la vida nos entrega a cada momento. Por eso hoy vamos a dividir este mensaje en 3 puntos que hoy quiero compartir contigo. Este mensaje lo vamos a clasificar de la siguiente manera. 3 puntos que hoy vamos a tocar. Dosis de humildad. Punto número 1, dosis de humildad. Punto número 2, una barrera llamada orgullo. Y punto número 3, deja el control en manos de Dios. Son 3 puntos sencillos, son 3 puntos que vamos a transitar por ellos, y de esa manera nos vamos a introducir en lo que Dios quiere enseñarte a ti y me quiere enseñar a mí. Fíjate que voy a narrarte un poquito el contexto del pasaje del que vamos a platicar en esta tarde. Eran los tiempos en los que Jesús se encontraba en esta tierra, ya a punto de partir de nuevo al lugar celestial. Jesús ya había llegado a Jerusalén,
Ya había vivido ese famoso Domingo de Ramos, que la tradición lo conoce así. Ya había visto el vitoreo de la gente cuando él llegó en un burrito a la ciudad de Jerusalén, y había visto la multitud gritándole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sabía que mientras que la gente estaba en esa algarabía, la cuenta regresiva para él en esta tierra ya se había accionado. El reloj ya empezaba a contar los minutos en reversa, y entonces quiero decirte lo que dice la Escritura, y me voy a basar en el Evangelio de Juan capítulo 13 para abordar el tema el punto que tiene que ver con la dosis de humildad. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el fin. Quiero que te sitúes un momento en ese episodio de la Biblia. Jesús sabía que ya era la hora, ya había llegado el momento final. Y dice la Escritura, a mí me llama la atención que así como Jesús había amado a su gente, a sus discípulos, durante todo su ministerio, ¿cómo no los iba a amar? Pues si los amó porque los conoció, 3 años convivió con ellos, y ya además de esto, Él era Dios, Él venía por la humanidad, entonces ya su amor ya venía implícito ahí. No obstante que conoció a 12 individuos, que los conoció tal cual eran en lo que ellos se desempeñaban en esta tierra, y los invitó a ser parte de su equipo y convivió con ellos durante 3 años, enseñándoles cosas importantes sobre lo que finalmente, cuando Jesús partiera de esta tierra, pues a ellos les iba a delegar el trabajo de continuar con el ministerio de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús ya sabía que había llegado el momento de partir, así como había amado a los suyos, a Pedro, a Juan, Jacobo, Andrés, a todos los discípulos que tú y yo conocemos, dice la Escritura que los amó hasta el fin. Y quiero que vayas un poquito y te sitúes en ese momento para que juntos podamos ver que, sabiendo Jesús que ya era las últimas horas, quizás los últimos minutos, para poder convivir con sus discípulos, Él tuvo que tomar decisiones importantes, cómo aprovechar ese tiempo tan valioso con ellos. Jesús pudo haber hecho muchas cosas que a ti y a mí se nos pueden ocurrir en este momento, pero Él decidió algo que simbra nuestra mente y simbra nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras conductas. Y quiero preguntarte a ti para que tú lo trates de digerir, y quiero preguntarte por qué Jesús pensó en dedicar esos minutos o esas últimas horas en darles a sus discípulos una dosis de humildad. ¿Por qué sería para Jesús tan importante inyectar por última lección a sus discípulos una dosis más de humildad? Ya habían visto los discípulos mucho acerca de Jesús. Y entonces viene la primera lección para ti y para mí. Mira, a veces confundimos el tema de la humildad. Y a veces creemos que el aparentar ser humildes es suficiente para que la gente se convenza de cuán humildes somos tú y yo. A veces me han dicho, mira, fulanita persona que es tan popular, tan famoso, es tan humilde que se va y se come unos tacos. Y yo tengo que desactivar ese criterio, porque el comerte tacos no representa meramente una actitud de humildad, un acto de humildad. Porque los tacos ya de por sí en México son bastante sabrosos, y aquí en Culiacán no se diga. Y te puedo recomendar algunos si quieres más adelante, pero eso no es un acto de humildad. Y tampoco es un acto de humildad tomarte la foto con una viejita desamparada o en un momento en donde estás repartiendo una despensa. Déjame decirte que la humildad va más allá de eso. La humildad tiene que ver con tu corazón, no tiene que ver ni siquiera con tu bolsillo. Y Jesús sabía muy bien esto, porque los discípulos le iban a recibir la estafeta por parte de su maestro. Y entonces Jesús dice, la última lección que les voy a inyectar a estos 12, aun cuando sabía que uno de ellos pues ya estaba descalificado. Él dijo,
les voy a recetar una buena dosis de humildad. Y entonces Jesús dice el episodio eso en las Escrituras, que Jesús tomó en esos momentos que tenía como anfitrión a todos los discípulos alrededor de la mesa. Dice que Jesús tomó una vasija y luego tomó una toalla y se la puso, no sé si en la cintura, en el cuello, y quizás por ahí ha de haber agarrado un poco de jabón, no sé, pero agarró una bandeja con agua y se dirigió a los pies de sus discípulos y empezó a lavar los pies de los 12 apóstoles o discípulos. En aquellos tiempos, el trabajo de lavar los pies era una actividad relativamente cotidiana en las casas de quienes eran anfitriones, ya sea de una fiesta, de alguna reunión. Entonces el anfitrión tenía la costumbre de poner a un sirviente en la entrada para que lavara los pies de las personas que iban llegando, porque en aquellos tiempos pues, no existían los tenis que tú y yo usamos en estos momentos, ni las botas, ni los zapatos. Pues la gente venía con guarache o con sandalia, como tú le quieras llamar, y pues sus piecitos no necesariamente venían muy bonitos. Y más cuando se trata de personas de campo, personas que trabajan arduamente, pues déjame decirte que pues ellos requerían al entrar una atención fina por parte de quien los recibía. Y en ese momento el sirviente no era contratado por nadie. El sirviente para lavar los pies de los discípulos era el mismo anfitrión. El sirviente para lavar los pies era el mismo Jesús. Y entonces Jesús empezó silenciosamente a dar una lección de humildad. Y yo me imagino a todos los discípulos tratando de configurar eso en su mente. ¿Qué querrá hacer Jesús? ¿Por qué está limpiándonos los pies? Y es que quiero reflexionar un poquito acerca de la humildad, porque en estos momentos transitamos por la vida y la mayoría de las personas tenemos constantemente retos frente a las tentaciones que tienen que ver con la soberbia, con la arrogancia. Déjame explico un poquito. Mira, tú y yo sabemos que en estos tiempos, en esta era más, con las circunstancias que se están viviendo por cuestiones de la famosa pandemia, la mayoría de las instituciones, personas y todo, nos hemos conectado en los dispositivos electrónicos y hemos tratado de hacer nuestra vida a través de las redes sociales. Pero en ese transitar tú y yo nos hemos dado cuenta que también hay muchas personas, y no quiero que te vayas a sentir ofendido, pero ni que te vayas a sentir aludido, pero sí muchas de las personas han encontrado en el uso de las redes sociales una plataforma para hacerse de un nombre, para hacerse de una personalidad que muchas veces no tiene nada que ver con ellos, y buscar un reconocimiento a través de ellos. Me sorprendo, no quiero que suene a crítica, pero me sorprendo cómo cada vez son más las personas que tratan de mostrarte su vida a través de un video, a través de un comentario, qué sé yo. Hay muchas maneras de ver esta situación y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de este tipo de publicaciones llevan la tendencia a buscar un reconocimiento por parte de la gente. Más de alguna vez te has encontrado con alguien que se pone triste porque no le pusiste like a su publicación. Y es que la misma necesidad de reconocimiento nos lleva a tratar de vivir nuestra vida a través de estos métodos que hoy estamos usando precisamente para conectarnos en esta hora. Esto tiene mucho que ver con los instintos, con la naturaleza que a veces como seres humanos nos aflora. La necesidad del reconocimiento, la necesidad del aplauso, la necesidad de que los demás reconozcan cuán buenos somos. Y aquí es donde quiero tocar tu mente a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a los discípulos, no existían redes sociales, ni existía la ropa que hoy usamos, pero sí existía el orgullo, sí existía la altivez y sí existía la necesidad de ser humildes. Y por eso Jesús se dirigió a ellos para darles una buena dosis de humildad. Y es que la humildad debe ser una característica en los que hemos conocido a Dios.
Porque para Dios, déjame completar lo que te estoy queriendo compartir. Para Dios es fundamental en nuestras vidas, en nuestras personas, que tengamos una constante práctica de la humildad. Es importante que cerremos la puerta a la altivez, a la arrogancia. Eso a Dios no le agrada. Eso es más, quiero ir más allá. Dios aborrece el orgullo, la soberbia. Y entonces en la Escritura vas a encontrar una gran cantidad de pasajes que nos hablan acerca de esta característica que Dios tiene que ver con el tema de la arrogancia, de la altivez. Dice Proverbios 8:13, te voy a citar algunos, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Pues es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, eso aborrezco. Abominación, Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, bolas. Otra vez Dios contra la arrogancia. Y luego Pedro escribe a los muchachos y también a las iglesias, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, dice. Porque Dios, y quiero ponerle letras mayúsculas a esto, este es un foco rojo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez más, mencionando la soberbia versus humildad. Y uno más te voy a citar. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Cuando tú ves que una persona está cargada de soberbia, cuando ves que una persona está cargada de altivez, dice la Escritura que esa actitud es la antesala de una caída catastrófica en esa persona. Hemos caminado por esta vida y todos los días nos encontramos con personas cargadas de altivez, cargadas de soberbia. Y espero que no seas tú uno de ellos. Espero que tú tengas una lucha frontal contra la altivez y contra la humildad. Que no nos cueste trabajo ser sencillos y ser lo que somos. Mira, este tema de la altivez y de la soberbia genera tanto conflicto en nuestra propia persona, que a veces es la piedra que impide que tú y yo podamos crecer en esta vida. Le decía yo a mi esposa el día de ayer, a veces yo me sorprendo cómo seres humanos, personas que ya tienen, cuando menos que tienen mi edad, todavía están practicando acciones que debieron haber sido superadas muchos años atrás con las lecciones de vida. Es más fácil entender que los jóvenes sean susceptibles a este tipo de acciones porque ellos todavía van a descubrir algunas experiencias que les van a llevar a aprender en esta vida. Pero los que ya hemos caminado y nos hemos llevado algunos golpes y nos hemos dado cuenta que la vida no era como yo la pensaba, entonces debimos haber recibido cierta dosis de humildad. Y hoy Jesús quiere aplicar para ti, para mí, una dosis de humildad. Y por eso Jesús apeló a ese último momento de su vida en esta tierra para darle a sus discípulos una dosis de humildad. Si no tenemos clara esta parte en nuestras vidas, entonces va a ser muy difícil que podamos avanzar en ella. Yo quiero decirte que hay un segundo punto que Jesús va a compartir con nosotros en esta lección. El segundo punto que vamos a desarrollar en este momento se titula una barrera llamada orgullo. Esa barrera llamada orgullo nos está haciendo tanto daño en nuestras familias, en nuestra persona, en nuestro desarrollo espiritual. Fíjate que en aquel tiempo, cuando Jesús estaba lavando a los discípulos, voy a caminar en esa escena, entonces llegó el turno para uno que estaba allí, que siempre tiene que salir con una ocurrencia. Ese discípulo se llamaba Pedro. Ya había lavado varios pies Jesús. No sé si ya le había tocado el turno a Judas, o quizás a Andrés, o quizás por allá a Bartolomé, no sé a quién más ya llevaba, pero en ese momento se enfrentó el turno de Pedro y dice la Escritura, cuando se acercó a Simón Pedro,
Este le dijo, o sea, Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús contestó, ahora no lo entiendes, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo vas a entender. No, replicó Pedro, protestó, jamás me lavarás los pies. Y entonces Jesús dijo, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. La versión de Reina Valera dice, si no me dejas hacerlo, no tendrás parte conmigo. Mira, este punto es importantísimo que nos detengamos un poquito en él. Quizás lo que Pedro estaba en esos momentos enfrentando, pues fue una sorpresa repentina, como cualquier sorpresa obviamente, y tuvo que pasar en fracciones de segundo muchas ideas por su cabeza. Quiero pensar que a lo mejor Pedro se sentía indigno de que Jesús, el maestro, le lavara los pies. Quiero pensar que a lo mejor le daba pena. Tal vez sus pies no estaban muy bonitos. O tal vez quería lucirse delante de los discípulos diciendo, si ellos no te lo impidieron, yo sí te lo voy a impedir. Yo no voy a permitir que tú laves mis pies. Pudieron haber sido muchas cosas. O el simple orgullo de decir, yo no necesito que me laven los pies. El orgullo se puede presentar de muchas maneras. Y hoy quiero decirte que el orgullo, repite conmigo la palabra orgullo. Escríbele ahí, orgullo. Se presenta cuando no estamos dispuestos a ser enseñados. ¿Te ha tocado vivir esa parte de la vida? A mí sí. ¿Cuántas veces en la vida no estamos dispuestos a que alguien nos venga a enseñar o nos dé una lección? ¿Cuántas veces en la vida nos resistimos a escuchar un consejo? ¿Cuántas veces en la vida viene alguien y nos quiere ayudar y le cerramos la cortina y le decimos, no me vengas a mí con eso? Y resistimos y no estamos dispuestos o sencillamente decimos, yo ya me sé eso, no me puedes explicar a mí de eso. Y bloqueamos y bajamos la cortina y ponemos un muro que detiene el aprendizaje porque nuestro orgullo no permite ser enseñados. Nuestro orgullo no nos permite reconocer que en toda la vida podemos aprender hasta del más sencillo y del más humilde, del niño más pequeño. Podemos aprender del anciano, podemos aprender de nuestro amigo, de todos podemos aprender, pero difícilmente cuando el orgullo está impregnado en tu vida o en la mía, vamos a poder reconocer que hay alguien que nos está ayudando. ¿Algunas veces le has preguntado a una persona que ha dejado de asistir a tu iglesia y por alguna razón tú le has dicho, oye, necesitas estar conectado con Dios? Pero aquella persona no quiere recibir consejo y te dice, no, yo estoy bien conectado con Dios. Y rehúsa que tú le des un consejo porque ellos están bien con Dios. Y con eso ponen un muro para protegerse de que no avances y no le vayas a decir lo que ellos saben que están omitiendo, que están haciendo caso omiso, que están siendo desentendidos. El orgullo nos lleva a poner barreras para que nadie venga y nos quiera decir en dónde nos estamos equivocando. Pero tengo que decirte que ni tú ni yo somos absolutos, ni tú ni yo tenemos la verdad total de todas las cosas. Siempre, cuando estamos transitando por esta vida, siempre va a haber muchos espectadores y muchos de esos van a ser bien intencionados y más de alguna vez van a quererte dar algún consejo bien intencionado. Y pídele a Dios que te ayude a reconocer cuando esa persona quiere aportar algo bueno a tu vida, porque de otra manera lo vas a desechar, vas a bloquear. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que están necesitados en esos momentos, están atravesando momentos difíciles y buscan a Dios vehementemente, Dios ayúdame, y le piden oración a las demás personas y se quebrantan y buscan a Dios y cuando pasa la tempestad, entonces baja la intensidad. Entonces vienen aquellas personas que en algún momento estuvieron apoyándole con palabras de apoyo, con oraciones, con qué sé yo, y le dicen, oye, no te distraigas, vamos a seguir adelante. Entonces ya no quieres recibir ayuda, ya no quieres que intervengan, ya has salido de la crisis y bajas la cortina del orgullo y dices, ya, puedo caminar solo. Y entonces no te das cuenta que necesitas una buena dosis de humildad en esos momentos. Hay otras maneras en que el orgullo también se nos presenta.
cuando no queremos asumir nuestros errores. ¿Te ha tocado ver personas que están a todas luces equivocadas, pero les cuesta trabajo decir me equivoqué, perdón? Les cuesta trabajo entender que han fallado, que han lastimado a los demás, que se han equivocado con sus palabras, con sus acciones, y en esa falla han afectado a muchas personas, pero el orgullo no les permite ver. Y aunque en el silencio se están quebrantando, aunque en el silencio les da tristeza haber lastimado a la gente, su orgullo no les deja reconocer y asumir que han fallado y han lastimado. Mucho más trabajo les cuesta todavía ir y buscar a la persona y decirle discúlpame, perdóname, me equivoqué. Qué difícil es abrirle paso al orgullo, porque el orgullo nos va a consumir y nos va a apartar de nuestros seres queridos cuando por orgullo no podemos subsanar una situación. Cuando por orgullo abrazamos los errores y preferimos irnos a la tumba, pero no asumir que nos equivocamos en un momento determinado. A veces las evidencias nos están gritando a todas luces, estás equivocado, pero el orgullo es más fuerte y te tapa los oídos y te dice no lo reconozcas, no muestres debilidad, no des un brazo a torcer, no les demuestres que eres débil, no les des a entender que tienen razón porque se te van a venir encima. Y entonces el orgullo empieza a mal aconsejarte y entonces el Espíritu de Dios te grita, necesitas una dosis de humildad en tu vida. Porque por causa de no saber reconocer cuando nos equivocamos, vamos y lastimamos a los que queremos, atropellamos a las personas que a veces no tienen culpa en nuestra trayectoria. Y a veces a nuestros hijos los afectamos, pero nuestro orgullo no nos deja poder reconocer que estamos afectando a los demás y estamos cometiendo errores. Qué triste es tragarnos nuestras palabras por razones del orgullo. Qué triste es tener que lidiar con una situación porque no te atreves a doblegar ese orgullo y decir, está bien, me equivoqué. Cuando tú y yo entendemos esa parte y vamos y buscamos a la persona a la que hemos lastimado, te vas a quitar una losa de encima. O de lo contrario, irás cargando esa lápida sobre tus hombros, pero el orgullo no te va a permitir que sueltes un perdón, un discúlpame. Pero sabes una cosa, también el orgullo se presenta en la otra posición, cuando nos cuesta trabajo perdonar. Y a veces nos lastimaron tanto, a veces nos hicieron tanto daño. Es tanta el dolor que ocasionó aquello, que lo vengo albergando y lo vengo trabajando y procesando y rumiando años y años y años. Y cada vez que me acuerdo, regreso y me lleno de lágrimas y me lastima mi corazón. Y entonces estoy ahí trabado porque no puedo soltar aquello. Y es ahí donde el orgullo nos hace víctimas y nos hace presas de sus garras. Y no nos deja poder perdonar a los que nos han ofendido. Tú y yo hemos recitado muchas veces la oración modelo y hemos dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y hasta golpe de pecho te puedes dar. Pero en una parte de esa oración dice, y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como lo quieras llamar, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces no nos damos cuenta que le estamos diciendo, Dios, así como yo perdono a fulano, a mangano, perengano, así como yo los he perdonado y tengo 10 años que no les he levantado todavía el castigo, así haz igual conmigo. ¿Verdad que suena absurdo? ¿Cuántas veces tenemos ahí entelarañado, oxidado, un hecho que sucedió hace años? Y todavía lo recordamos y nos genera dolor. Y ya aquel individuo ya vino y te pidió perdón, pero tú no lo puedes perdonar porque te humilló y te ofendió. Porque te causó mucho dolor. ¿Y qué? ¿Cómo le vas a hacer la cosa tan fácil? Y déjame decirte algo. El que pide perdón sale rápido y se libera. Pero si tú no puedes perdonar, tú sigues preso de esa amargura. Tú sigues preso de esa situación. Y mientras más estés abrazándola
Y mientras más estés albergando ese sentimiento, más miserable va a estar siendo tu vida, porque no vas a poder superar y avanzar. No vamos a poder caminar en esta vida. El orgullo es un mal que se apodera del corazón del hombre, que nos afecta de tal manera que ocasiona un daño en forma expansiva, que no nada más afecta mi actuar, mi caminar, mis palabras, mis hechos, sino afecta a todos los que me están rodeando y los que viven alrededor de mí, y es una onda expansiva que va creciendo mientras tú y yo no nos demos cuenta que es tiempo de que Dios quebrante esa parte que existe en mi vida. El orgullo lo podemos ver manifestado en muchas acciones de nuestra vida. Lo podemos ver cuando tú y yo nos jactamos de lo que somos, de lo que hemos logrado. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuántas cosas a nosotros nos llenan de orgullo? Logros materiales, pues qué bueno que los hayamos logrado, pero déjame decirte una cosa, son tan volátiles y efímeros que no te dan garantía de nada ni estabilidad de nada en tu familia. ¿Y cuántas personas abrazamos eso como sustento y como parte de nuestro orgullo, de nuestra ancla, y sustentamos ahí nuestra vida? Y déjame por favor decirte que los logros que tú y yo tengamos en esta vida son méritos que se tienen que reconocer, pero no pueden determinar tu conducta hacia los demás. ¿De qué sirve que tú y yo tengamos 2 o 3 pesos más que los demás? ¿De qué sirve que tengamos un título, 2 títulos, 3 títulos y todas las medallas del mundo? Si nuestro corazón altivo ha llevado a ofender y a lastimar a los demás, y nuestra familia no ha podido ser feliz gracias a todos esos méritos que tú dices tener. Dice la Escritura que tú y yo, aun cuando acumulemos tantas cosas, no podemos saber si el día de mañana vamos a estar. ¿Por qué aferrarnos entonces a esas conductas que nos lastiman y laceran nuestra familia, nuestra vida? Dios tiene pleito casado con el orgullo. Y a veces nosotros impedimos la bendición de Dios porque no dejamos que Él trabaje nuestro orgullo. Y aquí sí quiero, pobrecito Pedro, pero déjame decirte que Jesús ya lo había visualizado. Jesús ya se había dado cuenta que Pedro traía una buena carga de orgullo en su vida. Y Pedro siempre era arrebatado y siempre era intrépido, y me da mucho gusto sus acciones, pero en muchas de las cosas, esas cosas que él hacía, venían cargadas con una buena cantidad de orgullo. En una ocasión, antes de ese momento, Pedro le había dicho a Jesús: Señor Jesús, yo te voy a seguir hasta la misma muerte. Y Jesús ya se había dado cuenta que era puro bluff, que era pura palabrería, que no había realidad en eso. Por eso Jesús dijo: Pedro, necesitas ser tratado. Y aunque Pedro se resistió y dijo: no me vas a lavar los pies, entonces Jesús tuvo que ajustar la tuerca, ajustar el tornillo y decir: bueno, si no estás dispuesto, y pon atención en esto, porque si no estás dispuesto a que yo trate con esa parte que está afectando nuestras vidas o tu vida, entonces, perdóname Pedro, pero no puedes ser parte de mi equipo. Y entonces es ahí donde yo quiero decirte que no es que tú y yo todo lo que hacemos esté mal, no es que tú y yo todo lo que no constituye nuestra vida esté equivocado, esté erróneo. Viste específicamente y de manera literal lo que estaba sucediendo. Jesús se fue sobre los pies y Pedro dijo: no me lavarás los pies. Entonces aquí viene la parte tercera de este mensaje. La parte tercera de este mensaje tiene que ver entonces con la parte que le corresponde a Dios. Y la tercera parte dice: deja el control en manos de Dios. Y así la Escritura sigue narrando y dice: entonces, Pedro contestó: entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, y no solo los pies, exclamó Simón. Y es más, se fue de paso, se fue hasta la cocina. Entonces, si se trata de ser equipo tuyo, entonces lávame todo. Ya se fue hasta la cocina, Pedro. Me gusta mucho cómo Pedro en esos momentos, esas son las oportunidades de la vida, esas son las oportunidades de enseñanza. Cuando tú y yo oponemos resistencia, una resistencia fallida,
Cuando tú y yo no dejamos que la enseñanza, y sobre todo la enseñanza que viene de Dios, venga e impregne nuestras vidas, entonces bloqueamos el desarrollo de nosotros mismos. Pero Pedro no le sucedió así. Pedro rápidamente la captó y dijo, Dios quiere tratar conmigo. Entonces dijo Pedro, Señor, pues entonces controla todo y haz todo, quítalo y todo hazlo de nuevo. Y entonces Jesús dijo, no, momento, no es para tanto, Pedro. Hay quienes sí necesitan ser cambiados en toda su composición, porque todo lo que los constituye viene torcido, viene chueco. Pero hay quienes necesitan moldear ciertas acciones de su vida. Y quiero que ahí nos podamos acomodar tú y yo para que no te sientas desfavorecido. Y que entendamos que hay ciertas acciones de nuestra vida que ya hace tiempo necesitas haberlas puesto en las manos de Dios. Y hay cosas que han venido afectando tu vida, pero tú dices, todo lo de Dios es bonito, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, yo a mi manera lo profeso, pero hay cosas en las que no quieres que Dios intervenga, porque no te conviene. Discúlpame que use esta palabra, pero es cierto, no nos conviene muchas veces. Y hay veces que esas partes están dadas por algún pequeño pecadito que estamos guardando. Y Dios no quiere, no queremos que Dios intervenga ahí. O a veces traes un secretito por ahí ocultito y nadie se ha dado cuenta, pero hay alguien que sí ya lo notó. Y de repente haces caso omiso y te das golpes de pecho, y eres muy bonito, pones la alabanza a todo lo que da y hasta oras en voz alta para que todos vean cuán santo eres. Pero, oh sorpresa, Jesús está tocando y te está diciendo, necesito lavar tus pies, necesito lavar tu mano, necesito lavar esa parte. Y tú, oh, espera, deja, no me estés molestando, no quiero que te metas ahí. Pero Jesús dice, allí es donde quiero entrar. Y no sé cuál será tu debilidad, pero aquí es donde necesito que nos situemos un poquito. Dios quiere tener el control y quiere tener el control de todo para que entonces Él pueda procesar lo que necesitamos procesar. ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es lo que estás batallando? ¿Hay algún secreto por ahí que estás ocultando y que crees que Dios no lo ha notado? Este es el momento que dejes que Dios procese eso. Y a veces tú tienes ese rencorcito guardado y lo tienes acumulado y lo sobas, porque eso es lo que te sostiene fuerte, erguido, porque no le vas a perdonar a aquel que hace 25 años te humilló y hoy estás acariciando ese rencorcito y Dios te está diciendo, suelta ya, oh espera, déjalo, abrazo. Y entonces Dios dice, suéltalo porque yo quiero tratar contigo. Es necesario que tú y yo reconozcamos cuáles son esas partes débiles que nos están afectando, si no, no va a haber desarrollo, si no, no va a haber crecimiento y sobre todo no vas a ser completamente feliz, porque la paz que viene de Dios sobrepasa a veces nuestros entendimientos, nuestros razonamientos, y Dios quiere que tú y yo le entreguemos el control de lo que somos. Dios quiere que tú y yo le cedamos el control de esas áreas difíciles de nuestra vida. Yo no sé cuál es la parte que más se te complica, pero seguramente debes de tenerla porque yo también las tengo. Y en esta vida, a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hay algo con lo que estamos fallando. Hay algo que no nos está ayudando. Y eso puede ser tu amor al dinero. Eso puede ser ese orgullo que no te permite reconocer. Eso puede ser tu falta de carácter y que explotan muy pronto. Eso puede ser a veces tu flojera, qué sé yo, tu indiferencia, lo que tú creas. Pero a veces Dios necesita atender eso. Y sí, puede ser que te duela un poquito. Pero mira, hay dos cosas que quiero poner en tus manos. A veces Dios necesita hacer algunos cortes en nuestra vida. A veces Dios necesita podar algo porque no nos está dejando crecer. Es lo mismo que sucede con los jardineros cuando cortan algunos bracitos de los tallos de alguna planta para que pueda reverdecer, para que pueda crecer. Dios necesita ponerse un bisturí también. Y Dios necesita que tú y yo le entreguemos esa parte difícil. No sé si tú por ahí traes algún rencorcillo ya guardado de algunos años atrás, o meses quizás, y te habías propuesto en tu vida jamás dirigirle la palabra a esa persona. O quizás te habías propuesto nunca más perdonarle. O quizás alguna vez le dijiste a un ser querido, olvídate de que somos familia. Pero esas partes, si tú vienes a los pies de Jesús
Y si tú vienes y piensas que Dios puede trabajar en tu vida, llega un momento en que Jesús ya está enseñando el bisturí, porque necesitas arrancar. Más bien dicho, necesitas dejarlo para que Él corte y haga la cirugía con mucha delicadeza y trate con tu vida y trate con mi vida. Mientras nosotros, Señor, sigamos oponiendo resistencia a tu trato, nosotros vamos a seguir dando tumbos y trastabillando y no vamos a avanzar. ¿Te gustaría que juntos pudiéramos entonces decirle a Dios, Señor, queremos avanzar en esto? ¿Te gustaría entonces pedirle a Dios que Él tome el control de nuestras vidas? ¿Por qué no se lo pedimos juntos en esta hora? ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, toma el control? Hoy es un buen día para que le demos ese paso y podamos entonces convertirnos no en unas personas enclenques. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a personas que tienen un corazón dócil delante de Dios. Y que lo que nosotros no alcanzamos a ver, entonces que Dios lo vea y que nos ayude a procesarlo. Porque a veces somos muy difíciles de la cabeza, somos muy duros para entender y me incluyo yo también. Y a veces cometemos tantas veces los errores. Había una canción por ahí de un cantante famoso de allá, de aquellas épocas de los 70s, que cantaba: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sabes una cosa? Puedes tú evitar y yo puedo evitar que nos tropecemos con la misma piedra si le entregamos el control a Jesús. ¿Crees que podamos hacerlo juntos? ¿Crees que podamos decirle, Señor, ya no quiero estar oponiendo una resistencia que no me lleva a ningún lugar, una resistencia fallida en toda la extensión de la palabra? Sublime gracia del Señor,